Bueno, ahora vamos a empezar. Ok. Un segundo que salgo acá, si veo el chat en otra pantalla. Ahí está. Bien. Esta es una novela basada en una historia real. Existía hace un año o dos un chat que se llamaba EnroChat, que supuestamente te lo bajabas de la Play Store y te daba acceso encriptado end-to-end de mensajes de chat. Y, oh, maravilla, no me acuerdo qué agencia gubernamental lo desencriptó y podía leer todos los mensajes. Y EnroChat, esto lo pueden buscar, es el EnroChat posta, era usado por una red criminal muy grande. Entonces, básicamente es como le pincharon los teléfonos, pero en chat, y los hicieron en posta. En base a eso, ¿cómo es? En base a eso lo que vamos a hacer es como jugar un poquitito con eso y decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de desbaratar la red criminal, ¿no? Entonces todo empieza con, le hace subtítulo por misión imposible de fondo, ¿viste? Tipo, la musiquita, tim, 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 y tenemos a Martínez escalando edificios, y tenemos una organización secreta llamada Algo Espías que ha estado monitoreando o la comunicación de una banda criminal llamada Los que no intentan. Sí, esas personas que entregan en el Git y no intentan y me hacen sangrar los ojos. Nada, en fin. Gracias a que pudieron desencriptar los chats de la plataforma EnroChat, ¿no? Esta banda conduce actividades criminales en donde intencionalmente sacan y ponen espacios en el código ajeno, haciendo más difícil leer el mismo y produciendo un costo de productividad de empresas que ronda el 5%, y se estima que esa pérdida son varios millones de dólares por año en todo el mundo. Entonces, vamos a desbaratar esta red, ¿no? Y para eso vamos a tratar de modelarla. ¿Cómo la podemos modelar? Obviamente con un grafo, porque ya estamos en los temas de grafos. Y vamos a poner como vértice a la persona, ¿sí? Primero que nada. Y después es, si una persona chatea con otra, si por ejemplo acá tenemos un ejemplo de Has chatea con S, entonces se crea una arista que Has chatea con S, ¿sí? Esta arista es no dirigida porque en un chat están las dos personas y la comunicación es una conexión sin dirección, ¿no? Por ahora es una conexión sin dirección, ¿sí? Y ahora mi pregunta es, si yo tuviese que desconectarle, ¿sí? Si yo tengo la misión, básicamente, es, tenemos que atrapar a los delincuentes. Pero, para aumentar las chances de atraparlos, lo que vamos a hacer es cortarles la comunicación. Pero vamos a utilizar la palabra dificultarles la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, no podemos desactivar el sistema de chats entero, porque eso va a llamar la atención. Y tampoco podemos desactivar los usuarios de todos los que están usando EnroChat, porque eso también levantaría sospechas. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar un subconjunto de usuarios de esta red mafiosa. Para esos solamente cortarles la comunicación, alias desactivarle el usuario, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es de dejar incomunicados la mayor cantidad de subsecciones de esa red más grande, ¿sí? ¿Alguien me dice qué algoritmos, qué heurísticas podríamos aplicar para lograr esto? ¿Alguien tiene una idea así? Podríamos hacer algo. Los 4 anteriores estuvieron muy buenos porque tiraron ideas que uno ni pensaba, ¿no? Por chat o por voz o lo que sea, alguien tira una idea de qué podríamos hacer para desbaratar esta red. O sea, cómo seleccionar a estos usuarios que tengan mayor impacto que dejen incomunicado a estos subconjuntos. Ramírez dice, ¿pero vos sabés cuáles son los usuarios? Sí, tenemos el grafo entero. Tenemos el grafo entero porque estuvimos monitoreando los chats y tuvimos un grafo. Este es un mini ejemplo, ¿no? Pero básicamente es
Tenemos los usuarios, tenemos las conexiones, y sabemos que todos esos son mafiosos. Iván dice, si el grafo es bipartito, cortar las comunicaciones con el otro conjunto. Muy bueno, Iván. Una opción es ver si el grafo es bipartito, encontrar los dos conjuntos y cortar. Pero ahí lo que hicimos fue como cortar en solo dos partes y cortando una cantidad grande de usuarios para hacer esa división del grafo bipartito, ¿sí? Así que esa no sería la manera óptima. ¿Es una manera? Sí, porque ya con eso tenés dividido en dos subconjuntos posiblemente grandes, sí, grafo bipartito, para atacar los dos conjuntos. Pero en realidad esto lo que dice es, si yo quisiera tener más de esos conjuntos chiquititos y atacar a esos usuarios que me generen esos conjuntos, ¿cómo podría ser? Acá Ramiro dice, les bloqueas los adyacentes. Pero sí, lo que tenemos que decir es a qué usuario bloquear. Si le bloqueamos al usuario hash, por ejemplo, todas las conexiones con todos los otros usuarios se caen porque ese usuario no puede mandar un mensaje. La idea sería, imagínense que hay otro nodo, perdón, otro vértice acá, ¿sí? Si yo desbarato, por ejemplo, desconecto a hash y empiezo a restar a ese le puede mandar un mensaje a esta persona acá, a este nodo acá, avisándole, che, me están llevando la cana, cuídate, ¿no? En cambio, si yo, por ejemplo, tuviese tres nodos, uno acá imaginario, ¿no? Y desbarato a ese, cuando estoy arrestando a hash no tiene a quién mandarle mensaje avisándole que está siendo arrestado porque al que le podía mandar mensaje era ese, no le puede mandar. Y lo mismo con el otro que esté de este lado, ¿sí? Nicolás dice, usás orden topológico. Orden topológico. Bloqueas el que tiene menos adyacentes y después al que tiene más adyacentes. Eso no creo que el orden topológico no te da garantía de que sacando ese vértice dejes incomunicada distintas partes. Afectarías la... no te da garantía, me parece. También viene el lado de... Bueno, sí, no. La respuesta es no. Ignacio dice, claro, podés recorrer el grafo y cortar por cantidad de adyacentes. Sí, eso lo vimos la otra vez, que era, creo que lo vimos ya, cálculo de la centralidad de un nodo, ¿no? Podríamos agarrar y tratar de atacar a los nodos más centrales con la esperanza de que esos dejen desconectadas distintas partes, pero la realidad es que no tenemos garantía. ¿Podría ser una heurística a probar y mejor que random? Sí, definitivamente. Pero no me garantiza que deje desconectadas distintas subsecciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero facilitar a mí que un mensaje se propague de que estamos arrestando lo menos posible. Dice Iván, en cada path cortar una lista, si una lista sí y una lista no. Acordate, Iván, que no estoy cortando aristas, estoy cortando usuarios. Estoy dando de baja un usuario del sistema de chat. No estoy cortando la comunicación entre los usuarios. Estoy como deshabilitando un usuario. Bueno, voy a dar unos 10 segundos más a la cuenta de 5. ¿Alguna idea más? 4. Lucas dice, podés hacer un recorrido aleatorio. ¿Y qué hacemos con un recorrido aleatorio? Y ver los nodos más visitados. Bueno, pero eso es una forma aproximada de calcular la centralidad de un vértice, o sea, qué tan influyente es ese nodo en el grafo. Y es como lo de la centralidad, que podría ser un buena heurística mejor que random, pero eso no me garantiza que sacando ese nodo me queden dos pedacitos del grafo divididos entre sí. Bien. La respuesta es... punto de articulación. Estaba ahí, siempre lo sabían, pero ahora podemos desbaratar una banda terrorista. ¿Por qué? Porque acuérdense, un punto de articulación en un grafo es un vértice cuya remoción aumenta el número de componentes conexas. Punto de articulación solo tiene sentido para grafos no dirigidos.
Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, no. Tenemos, después voy a mostrar un caso, pero bueno, básicamente la remoción me genera dos componentes, o sea, yo tengo un grafo grande, por ejemplo, con una componente conexa grande, saco solo un usuario y me genera otros dos componentes conexas, ¿sí? Entonces, esto con solo un usuario ya separé en dos al grupo mafioso, dificultando un montón la circulación de un mensaje, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer te lo resumo así nomás de los puntos de articulación. Te lo resumo así nomás es, primero hacemos DFS, recorrido DFS de un punto, perdón, desde un vértice aleatorio, agarramos así, ¡paf! Empezamos con uno, y aplicamos DFS. Y el truco es, caso para solo la raíz, ¿sí? Este es el caso solo para la raíz, sí después del recorrido, ¿sí? El vértice, el vértice raíz del DFS, del recorrido que me queda de aplicar DFS, ¿tiene más de un hijo? Entonces es por tu punto de articulación. Y para los otros casos, fuera de la raíz, lo que pasa es, si el vértice, que no es raíz, ¿sí? Y alguno de sus hijos no tiene forma de llegar hacia los vértices superiores de este recorrido DFS, ¿sí? O sea, no pudo volver para arriba, entonces ese vértice, en el cual alguno de sus hijos no tiene forma de llegar para arriba del mismo, es punto de articulación, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo y vamos a hacer un seguimiento. Vale, bien. Y acá dejo, lo voy a dejar acá al costadito, o sea, acá. Bien, perfecto. Voy a tener acá el código a mano, no lo voy a entrar en detalle, pero lo voy a usar para ir marcando un par de cositas de código cuando explica y hagan preguntas, ¿sí? Pero vamos a hacer el seguimiento principalmente. Y el código está para que lo vean, es un código estimativo, es un borrador, no es perfecto, si lo tienen que implementar en algún TP o lo que sea, lo tienen que mejorar considerablemente. Y de hecho lo dejo así medio chotex para que no sea un copy-paste y si lo tienen que usar tengan que pensar. Bien. Empecemos con un ejemplo bastante simple. Acá, díganme ustedes intuitivamente, ¿cuál es el punto de articulación de este grafo? Felipe, Leo, Nicolás, mira, Ramiro, bueno, ya vale. Es muy complicado leer el resultado con un nombre y decir quién lo está leyendo, porque primero digo, a Juan está diciendo Ramiro, y así que sí. Santiago, Ramiro, Nicolás, Ignacio y Leo dijeron correctamente Juan, ¿sí? Y acá, Leo, ¿dónde está Leo? Leo, no ganaste, contestaste último que todos. Imagínate que Juan conteste Juan, sería... Bien, entonces, si yo remuevo a Juan, me quedan dos componentes conexas, ¿sí? Separadas. Si yo remuevo a Martín, esto sigue siendo una componente conexa, así que no. Y si yo remuevo a Fede, esto sigue siendo una componente conexa, así que tampoco es un punto de articulación. Vamos a hacer un seguimiento. Lo corro un poquito a la izquierda y vamos a hacer cómo sería aplicar el algoritmo para detectar punto de articulación, ¿sí? En base al te lo resumo así nomás de recibo. Elijo un vértice aleatorio, en este caso voy a elegir a Fede, ¿sí? Y acá a la derecha voy a mapear el grafo comillas, el recorrido de FS que vamos a ir teniendo, ¿sí? Dos parámetros que nos van a acompañar durante todo este algoritmo, incluso el que viene, incluso para siempre. No, para siempre, para esta clase. Que se llama el orden y el más bajo, ¿sí? Inicializamos, por ahora, síganme, ¿no? Dos variables que va a tener cada nodo, y vamos a usar estas dos variables para justamente chequear si ese vértice puede ir para arriba del padre. Entonces, cuando empezamos en la raíz, el orden es 0 y el más bajo es 0, ¿sí? El orden nunca va a cambiar. Una vez que fuimos recorriendo en el DFS, el orden que le tocó a ese vértice no cambia nunca más, pero el más bajo sí. Si logra conseguir un más bajo, ya vamos a ver cómo, ese más bajo se va actualizando, obviamente siempre para menor número, ¿no? Idealmente. Siempre. Bien. Acá supongo dice, ¿por qué? No, perdón. Bien, entonces, lo que hacemos en el código básicamente es, paso 0 es empezar a recorrer los adyacentes, ¿sí?
Y si no está visitado, hacer cosas. ¿Qué es hacer cosas? Lo que vamos a hacer es pasarle el orden suyo más 1 y automáticamente llamar recursivamente al punto de articulación. ¿Sí? O sea, llamar recursivamente para adentro. Entonces, vamos a hacer eso. Fede se para, su orden es 0, su más bajo es 0, y va a llamar, y va a buscar, y va a hacer un for de sus adyacentes. ¿Cuál es su adyacente ahora? Juan, ¿no? Entonces, llama, o sea, lo agarra Juan, y ¿qué hace primero que nada? Le pone, ¿sí? Antes de llamar recursivamente al algoritmo mismo, le va a poner un orden y un más bajo, que es más 1. Entonces su orden va a ser 1 y su más bajo, al inicio de todo, cuando Juan recién aparece en el seguimiento de DFS, va también a ser el mismo, ¿sí? El más bajo va a ser 1. Y después va Juan a buscar desesperadamente bajar ese número. Si puede lo va a hacer, si no, no. Ahora nos paramos en la llamada recursiva de Juan, ¿no? Es como nos volverían a llamar desde el inicio de todo. Ahora ve Juan y va a hacer lo mismo. Para los oyentes que no están visitados, le paso el orden más 1, ¿sí? Entonces, Juan se para acá y dice cuáles son mis adyacentes. Mis adyacentes son solo Martín, que no esté visitado, ¿no? Porque Fe ya está visitado. Entonces, lo agrega Martín en el recorrido DFS, ¿y qué orden y más bajo va a tener Martín? Ramiro dice 2, 2. Exactamente, porque simplemente Juan le está pasando, vos tu orden es 2, porque yo soy 1 más 1, 2, y tu más bajo, bueno, Martín sabe que su más bajo es, por ahora es el orden, porque no empezó a hacer ninguna heurística para bajar el mismo orden, ¿no? Después, lo que va a tratar de hacer es, mientras que no sea el padre, ¿sí? Esto vamos a ignorarlo por ahora, mientras que no sea el padre, tratar de copiarle el más bajo, ¿sí? Si Martín en este momento tuviese en algún lado una forma de llegar a Fede, le copiaría su más bajo, que sería 0. Pero en este caso no puede. Martín ya recorrió sus adyacentes. Sí, y cualquier otro que no fuese el padre no tiene en este grafo, sin este recorrido tampoco, entonces no puede de ninguna manera bajar su más bajo. Termina Martín y dice, he terminado, ¿sí? No tiene hijos Martín, porque en este recorrido de esto. Y termina su ejecución, ¿sí? Porque acuérdense que te lo resumo así nomás, era básicamente, si el vértice es una raíz, alguno de sus hijos no tiene forma de llegar hacia los vértices superiores, ¿sí? Pero si estamos parados con Martín, Martín no tiene hijos en este momento, en el recorrido de FS de acá. Entonces no puede ser punto de articulación, ¿sí? Bien, pero volvemos a Juan, y Juan terminó de recorrer sus adyacentes, ¿sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Va a chequear si alguno de sus hijos tiene orden mayor o igual al suyo. Si alguno de sus hijos tiene orden mayor o igual al suyo, quiere decir que esos hijos no pudieron subir para arriba en este recorrido, ¿sí? No pudieron. Y entonces en este caso efectivamente estamos parados ahora de vuelta con Juan, y Juan va a decir, upa, yo soy punto de articulación porque Martín tiene orden, tiene más bajo 2, perdón, el más bajo, tiene más bajo 2 y mi orden es 1, entonces no pudo subir, ¿sí? Esto lo vemos en el código acá, que básicamente, ¿dónde estás? Acá, cuando terminó de llamar recursivamente ese punto que no estaba visitado, lo que va a hacer es decir, bueno, el más bajo de ese que llamé recursivamente acá, que tuvo su oportunidad de alguna manera bajar su número, ¿sí? Es mayor o igual a mi orden, que yo le pasé mi orden más 1, ¿sí? Acuérdense, inicialmente. Entonces, si pasa eso, entonces yo soy punto de articulación, ¿sí? No al que llamé recursivamente, sino yo, B, ¿sí? Que es el que se llama todo. Entonces, en este caso, Juan dice, yo soy punto de articulación, ¿sí? Y ahí terminamos, no, el algoritmo sigue, ¿no? Lo único que se hace es appender a Juan en una lista, ¿sí? Bueno, acuérdense, más bajo de Martín, 2, mayor orden de Juan, 1, entonces sí, y lo que se hace es se agrega a una lista, o lo que sea, de puntos de articulación de este grafo. Luego se sigue tirando para atrás, ¿no? Se pasa para Fede, y Fede es raíz. ¿Y qué condición rara, ¿no? ¿Qué condición tenía la detección de, ¿cómo era?
de punto de articulación ignora el orden y lo que hace es decir, ¿yo soy raíz? Sí. ¿Tengo más de un hijo? No. Entonces no soy punto de articulación. Si en algún momento, vamos a ver después, Fede tuviese algún otro grafo en el recorrido de FS de acá, entonces sí sería punto de articulación. En este caso no lo es. ¿Alguna pregunta de este ejemplo número 1? Bien. Bueno, igual vamos a ver otros más. Vamos al ejemplo 2. Ahora tenemos a Fede conectado con Martín, Martín conectado con Juan y Juan conectado con Fede. ¿Sí? Están los dos chateando, no en un grupo. Bueno, sí, no sé. Vamos a decir que no hay grupos. Los distintos usuarios chatean entre sí. ¿Sí? Vamos a hacer el seguimiento. Lo pongo a la izquierda y vamos a agarrar cualquier usuario aleatoriamente. Elegimos a Fede. Lo ponemos a Fede y le ponemos el orden y más bajo 0. ¿Sí? ¿Alguien me dice cómo sería el siguiente nodo que tiene que visitar Fede? Porque empieza a hacer el favor de sus adyacentes, ¿no? ¿Tiene que primero visitar a Juan o primero visitar a Martín? Ignacio dice, da lo mismo, tal cual. Se elige aleatoriamente de sus adyacentes. No hay ninguna preferencia por ninguno, ¿sí? Eso es importante. Entonces, vamos a aleatoriamente elegir a Juan como segundo en este orden de visitación, no sé si llamarlo bien. Entonces, lo marca como visitado a Juan y ¿qué hace? Lo agrega en el DFS del recorrido y le pone un orden 1 y más bajo 1, ¿sí? Juan ahora va a recorrer sus adyacentes, ¿sí? Obviamente Fede ya está visitado, fue marcado como visitado, así que no lo va ni a agregar el orden ni va a llamar recursivamente para allá porque ya está visitado. Pero Martín, como su otro adyacente, no está visitado. Entonces lo que va a hacer es, se va a parar en Martín, bueno, lo agrega Martín en el grafo de recorrido de DFS, le pone un orden, que es uno más al suyo, en vez de 1 le pone 2. Sabemos que inicialmente el más bajo es 2, ¿sí? Porque el orden es 2, y ahora Martín tiene la tarea de recorrer sus adyacentes. Empieza a recorrer con Juan y dice, bueno, dame tu más bajo. No, pará, vos sos mi padre, no te puedo pedir el más bajo vos. No, entonces no, sigo. Pero agarra su otro adyacente y dice, Fede, vos estás visitado, entonces no te voy a pasar ni un orden ni nada. Pero te voy a pedir una cosa, ya que no sos mi padre, ¿cuál es tu más bajo, Fede? Y Fede le dice 0, porque lo tenemos acá, ya sabemos que es 0. Entonces lo que va a hacer Martínez se va a copiar ese más bajo y va a decir, yo puedo acceder a Fede, que tiene un más bajo 0, entonces por lo tanto mi más bajo es 0, ¿sí? Esta arista, que es esta de acá, ¿sí? Es el truco por el cual Martín está logrando bajar su más bajo a 0, ¿sí? Este es el truco por el cual uno de los hijos, en la llamada recursiva, ¿sí? Puede lograr esta cosa de bajar su más bajo. Ahí Martín termina de ejecutar, ¿sí? Y vuelve la llamada recursiva a Juan, ¿sí? Estamos parados en Juan ahora. Y Juan lo que va a hacer ahora es, mis hijos tienen más bajo que yo, y acá lo que va a hacer es chequear, justamente dice, ¿quién es mi hijo? Martín, ok. ¿Cuál es tu más bajo, Martín? 0, ok. Mi orden es 1, entonces vos de alguna manera, no me importa cómo, lograste subir arriba mío, ¿sí? Alguien arriba mío. Entonces con eso ya estoy contento y yo no me declaro punto de articulación porque hice todo bien, mi hijo puede acceder a algo de orden más bajo, de un más bajo más chico que mi orden. ¿Sí? Entonces, termina de tirar Juan porque, perdón, Juan lo que hace también, ¿sí? Es copiarle los más bajos a sus hijos. O sea, todo el mundo se copia los más bajos ya sea a sus hijos o sus adyacentes. Al único que no le puede copiar el más bajo es a su padre, que en este caso sería Fede. A Fede no le puede copiar el más bajo. Pero el resto sí. Entonces Juan tenía un hijo que se llamaba Martín, que tenía más bajo 0, y cuando termina de hacer la llamada recursiva, de hecho, la podemos ver acá, acá Juan terminó de llamar a Martín, Martín terminó, Martín tiene orden 0, Juan tiene orden 1, dijo, entonces no entro en este if, pero le pregunta, che, ¿vos sos mi padre? Y Martín dice, no, vos sos mi padre. Es como el inverso de Star Wars.
Y entonces lo que va a decir, entonces si no sos mi padre te copio el más bajo, ¿sí? Esto lo agrego prints para que se pueda ver acá, ejecutar y ver el log de cómo se va haciendo esto. No lo hago acá por cuestiones de tiempo, pero les dejo el código y el link. Bueno, perdón, tengo que ejecutar esta primera de arriba. Les dejo el código y el link para que lo hagan, incluso puedan jugar y cambiar el código, ¿sí? De manera bastante directa, sin tener que instalar nada. Bien. Entonces, luego que Juan robó su más bajo, termina su ejecución y volvemos a Fede. ¿Fede va a mirar el más bajo de Juan? ¿Va a hacer esa comparación? Felipe dice, no porque es raíz. Exactamente. Fede es raíz, así que tiene esa regla rara para ver si tiene más de 2 hijos y si no, termina. ¿Sí? Esta lista no es del recorrido de Fede, ¿sí? No lo es, solo tiene, está blanca, ¿sí? Entonces Fede dice, ¿cuántos hijos tengo? 1, listo, entonces no soy punto de articulación. Entonces terminamos el ejercicio con ningún punto de articulación en este grafo. Puede pasar, sí, puede pasar que nuestra red criminal esté muy conectada entre sí y no tenga ningún punto de articulación y ahí tengamos que buscar otra táctica que no me dé tantas garantías de generar puntos, componentes conexas, pero bueno, dificultaremos la comunicación de otra manera, ¿no? Pero en general, en especial en organizaciones criminales, tenemos una estructura piramidal y probablemente haya punto de articulación ahí, ¿sí? Eso es lo más probable. Ya, viste, trama criminal completo. Felipe dice, ¿por qué Fede tiene 2 hijos o no? No, Fede no tiene 2 hijos. Esta lista la puse de forma de distinto color porque no corresponde al grafo DFS armado, sino que Martín en un momento, ¿sí? En el for, no lo llamó a Fede, ¿sí? No entró en este if, ¿sí? No entró en este if, pero le preguntó, ¿vos sos mi padre? Y dijo, no. Entonces te copio tu más bajo, si es más chico que el mío. Entró en este puchito de acá, ¿sí? Entonces no sumó que tiene más hijos ni nada, que es lo que es necesario para sumar un hijo. Para sumar un hijo, ese vértice no debería haber estado visitado previamente. Pero sabemos todos que Fede llamó a Juan, que Juan llamó a Martín, Martín fue marcado como visitado y Fede, cuando siguió iterando por el siguiente adyacente, que era Martín, no pudo marcarlo como hijo porque ya estaba visitado. ¿Sí? Así que no tiene Fede 2 hijos, tiene solo 1. Gracias por por esta propiedad de la función recursiva, que justamente estamos llamando recursivamente a los hijos y recursivamente a los hijos, y entonces cuando el raíz de todo el DFS vuelve a tener el control, lo ideal es que ya, si no es punto de articulación, que ya todo el resto del grafo ya se hubiese recorrido. Si no es así, entonces ese vértice, esa raíz, es punto de articulación porque va a sumar 1 a sus hijos y va a iniciar otra cadena de llamadas recursivas luego, ¿sí? Bien. Perfecto, sin duda. Genial. Entonces, acá no hay punto de articulación, vamos a hacer otro más. Acá alguien me puede decir quiénes son quiénes son los puntos de articulación. Santiago dice Martín y Juan. Exactamente, los dos del medio, ¿no? Es más o menos, estamos extendiendo el de 3 con 4. ¿Sí? No estamos haciendo mucha lógica. Vamos a hacer el seguimiento. Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque estamos ya como extendiendo solamente, ¿no? Pensamos en uno aleatorio, en este caso Fede. Podremos empezar en ese, podríamos empezar a Martín, lo que sea. De hecho, si empezamos a Martín, lo que va a pasar es que va a quedar con dos hijos, ¿sí? Pero bueno, empezamos por Martín, por Fede. Y va a pasar lo mismo, ¿no? El orden es 0, vamos a llamando con el orden 1 y más bajo 1 a Juan. Juan recorre sus adyacentes, que en este caso es Martín, lo marca como visitado. Martín tiene orden 2 más bajo 2, Martín recorre sus adyacentes.
lo agarra a ese, lo marca como visitado y lo agrega en este def ese recorrido, le pone orden 3 más bajo 3, ese recorre sus adyacentes, el único que tiene es Martín, como Martín es su hijo, es su padre, no puede robarle el más bajo, se queda en el molde, como tampoco tiene hijos, nada, no tiene reales adyacentes, sí, no tiene hijos. No es punto de articulación, vuelve Martín para atrás, tiene un hijo que es ese su más bajo es 3 y el orden de Martín es 2, entonces es punto de articulación, ¿sí? Y se agrega a la lista. Luego Martín termina su recorrido, volvemos para Juan, ¿sí? Juan chequea y dice, bueno, ¿quiénes son mis hijos? Martín. Martín tiene su más bajo es 2, el orden de Juan es 1 y Juan se declara punto de articulación. Entonces tenemos otro punto de articulación porque el más bajo de Martín es mayor o igual al orden de Juan, ¿sí? 2 versus 1. Y lo agregamos a la lista. Finalmente queda Fede. Fede no chequea ningún orden, se fija la cantidad de hijos que tiene porque es raíz, tiene solo un hijo y dice, yo zafé, no sé punto de articulación y terminamos. ¿Sí? Ahora vamos a un ejemplo ya más polenta. Pero no es tan polenta porque ya vimos este ejemplo de acá, lo vimos, y este ejemplo de acá, medio que lo vimos, lo único que vamos a tener por ahí es esta diferencia que Martín se conecta con Jorge, ¿sí? Y en este caso ya podríamos ver cuáles son los puntos de articulación a ojo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el seguimiento. Lo corro un poco a la izquierda, como lo medio encapsulo de para que me entre, y empezamos con Jorge, ¿sí? Jorge puede elegir aleatoriamente a Martín, a Dato, a Cami y a Haas, pero vamos, para facilidades de APOS, vamos a empezar con Martín, ¿sí? Para el seguimiento. Pero es lo mismo, el grafo quedaría igual, una vez que, bueno, no quedaría igual, si sigo eligiendo distinto, pero bueno, se entiende. Entonces empezamos con Jorge, perdón, con Martín, y más o menos va a pasar lo mismo, ¿no? Martín va a llamar a Juan, ¿sí? Juan va a llamar a Fede, Fede le va a robar, esto es lo mismo del ejercicio del ejemplo anterior, ¿no? Fede le va a robar el más bajo a Martín, se lo va a poner en 1, porque su más bajo de Martín era el 1, acá no es, acuérdense que no es 0 acá, porque el 0 es Jorge, ¿no? El más bajo es 1, ¿sí? Juan, volvemos para atrás, Juan mira al más bajo el más bajo de todos sus hijos, ¿no? Que en este caso se lo tiene a Fede, y le roba también el más bajo, ¿sí? Entonces, Juan ahora tiene un más bajo en 1, y chequea si Juan es punto de articulación, no lo es porque su orden es 2, y tiene solo un hijo, cuyo más bajo es 1, así que cumple la propiedad de estar todo bien. Volvemos para Martín, ¿sí? Martín ve y dice, ok, mi orden es 1 y el más bajo de Juan es 1, así que está todo bien, ¿correcto? Viene, ¿correcto? Sí, no, todo mal. Acuérdense, vamos a ver el código. Si mi más bajo es mayor o igual a mi orden, entonces soy punto de articulación. ¿Acá qué pasó? El orden es 1 y el más bajo es 1. Entonces, eso no es punto de articulación. La respuesta, como dice Felipe, sí, es punto de articulación. No tiene que ser menor, tiene que ser, perdón, no tiene que ser solo mayor, si es igual también está mal. ¿Sí? Tiene que ir arriba, tiene que de alguna manera irse arriba del padre. ¿Sí? En este caso, Juan dice, yo puedo llegar hasta vos mismo, de otra manera, por medio de Fede, pero puedo llegar hasta vos, pero no puedo llegar hasta Jorge, que debería llegar hasta Jorge, para que Martín deje de ser punto de articulación, ¿sí? Entonces, la respuesta es, Martín se declara punto de articulación porque dice, mi hijo, Juan, su más bajo es 1, mi orden es 1, tenemos el mismo número, esto está mal, soy punto de articulación, ¿sí? Sigamos con el siguiente recorrido. ¿Se entendió esa parte? Sí. Creo que es el truquito del igual igual, ¿no? En vez de solo mayor, es también igual igual. Sigamos con el de Haas. Este lo vamos a pasar rapidito porque este caso es el que vimos hace minutitos.
en donde empezamos con Jorge y básicamente es el mismo ejercicio, solo que le sumamos 1 al orden y más bajo inicial. Así que más o menos Ja llama a S con más 1 en el orden y más bajo, S llama a Robbie, que con más 1 en orden y más bajo, Robbie no tiene hijos, Robbie no tiene forma de llegar para mejorar su más bajo, termina su ejecución porque no tiene hijos, entonces no es punto de articulación. S ve que uno de sus hijos tiene más bajo 3 y él tiene orden 2, entonces se declara punto de articulación, ¿sí? Volvemos para arriba, Has ve que S tiene más bajo 2 y ella tiene orden 1, entonces se declara punto de articulación. Y Jorge vuelve para arriba y sigue iterando con los adyacentes que tiene, ¿sí? Porque acuérdense que Jorge no está fijándose en los órdenes de sus hijos, sino si tiene más de un hijo o no. Que acá en este punto ya podemos concluir que sí, porque tenemos 1 y 2, ¿no? Ya Jorge ya la presiente, ni siquiera terminó de tener sus adyacentes y ya sabe que es punto de articulación. Pero va a declarar su punto de articulación cuando termine todo, ¿no? Entonces, llamamos a Dato, podríamos tranquilamente llamar a Cami en nuestro recorrido, incluso a Nacho, que está acá, pero elegimos a Dato, ¿no? Dato va a llamar a sus adyacentes, que el único adyacente que tiene, que no es el padre, es Mati, le pasa a Mati con 2, Mati llama a su único adyacente que no es padre, que es Nacho, lo llama con 3, ¿sí? Y Nacho puede o llamar a Jorge o llamar a Cami, ¿no? Primero que va a hacer, va a llamar a Cami, por aleatoriedad, no es un for, le pasa 4, ¿sí? Y luego lo que seguimos con Cami, ¿no? Cami agarra y no tiene, su padre Nacho, así que no le puedo robar nada, ni más bajo ni nada, no lo itera. Y tiene a Jorge, que es un adyacente, no lo itera. Pero ¿qué hace con Jorge? O sea, no lo itera, no entra todo este código de acá, ¿sí? Pero sí entra en este de acá abajo. Este código de acá al final es solo para Jorge, que es el de, bueno, terminé de iterar todo y si soy raíz, si tengo hijos, soy punto de articulación. Pero ese no me importa ahora, me interesa este de acá, ¿sí? Acá dice le roba el más bajo, tal cual, Matías, tal cual, Felipe. Le roba el más bajo, ¿no? Ahí agarra un... acuérdense lo que están en verdes no son parte del recorrido de FS que contempla a los hijos y padres, sino son como los robos que hay dentro del recorrido, ¿no? Entonces Cami agarra y le roba el más bajo a Jorge, que en este caso es 0. Entonces su más bajo ahora es 0. Y termina de recorrer. Volvemos a Nacho, Nacho se fija y dice, ok, yo puedo, en el código podemos ver que sigue con Cami, ¿no? Que apenas termina de tirar con Cami, le va a preguntar si es punto de articulación, si va a chequear si Nacho es punto de articulación o no, y luego de eso le va a preguntar si es su padre y si tiene más bajo. Así que en este caso particular, Nacho le va a robar el más bajo a Cami, ¿sí? Pero tranquilamente, si hubiese empezado por Jorge, le hubiese robado el más bajo a Jorge directo y tendríamos otro, en vez de con Cami acá, tendríamos otro adicional, línea naranja, que sería robar de Jorge. Es cualquiera de los dos en la misma. Bien, entonces Nacho tiene su más bajo en 0, terminó de recorrer sus adyacentes que no fuese su padre y termina de iterar, ¿no? Gracias a Dios que no es punto de articulación con Cami porque su orden es 3 y el más bajo de Cami es 0, así que 3 mayor que 0, está todo bien. Pasamos con Mati, Mati agarra y dice, bueno, ¿qué hijos tengo? Solo tengo a Nacho. Nacho chequea su más bajo con el mismo, perdón, su orden con el más bajo, 2 mayor que 0, todo bien. Y de repente se da cuenta que tiene un más bajo más chico, entonces se lo roba, ¿sí? Se lo roba. Siempre, este es el robo del siglo, ¿no? Mientras no sea mi padre, te puedo robar. Dato, bueno, Mati termina de iterar y volvemos a Dato. Dato hace lo mismo, le roba el más bajo a Mati. Y ahí terminamos de iterar y vamos al siguiente ejemplo, ¿correcto?
Bien, Felipe, Ignacio, vos querés terminar para terminar la clase, pero no, la clase dura como hora y media. Eh, Así que faltamos a marcar a mí mismo, tal cual, me tengo que marcar a mí, porque terminó de iterar dato y Jorge, volvemos a Jorge, porque Jorge ya hizo todo este for, ya recobró todos sus adyacentes, entonces ya ejecutó todo este código de acá. Ahora lo único que va a hacer es preguntarse, ¿soy raíz? Y el único que entra en este if es Jorge porque es el único que es raíz. Y la segunda que se hace pregunta es, ¿tengo más de un hijo? Y en este caso va a tener 3 hijos. Va a tener a Martín, a Has y a Dato. Entonces dice, soy punto de articulación y se agrega el mismo. Entonces se agrega como punto de articulación. ¿Sí? Acá Felipe quería chequear con lo del más bajo y la respuesta es, Jorge no mira el más bajo en este momento. Jorge lo que va a hacer es ver si tiene más de una raíz. ¿Sí? Acá. Porque puede pasar que, como en este caso, el más bajo es 0. Bueno, justo, bueno, lo que va a pasar es que el más bajo, bueno, sí, sigamos. Pero en realidad siempre es el caso borde, ¿no? Que se fija de la raíz, si es raíz. El resto no. Bien. Em, parte 2. ¿Hay una pregunta acá? Dice, Ignacio dice, se fija si es raíz y si tiene más de un hijo, ¿no? Exactamente. El único que empieza todo este código con raíz en true, este raíz es un booleano, que es true. Solo para Jorge. El resto, si se ponen a fijar, cuando llamamos recursivamente, lo que se pasa siempre es que no es raíz. ¿Sí? De ahí en adelante. Y el primero que todo se llama es con raíz en true, el resto ya todos en false. Entonces, Jorge va a ser el único que va a entrar acá a, ¿cómo se dice? A chequear eso. Bien. ¿Qué más? Bien. Vamos al segundo segmento de la noche. En los sistemas de chat, adicionalmente de verificar que, ¿cómo se dice? Un segundo. De verificar que habían chats, también se observó quién le pasaba información a quién, ¿no? Y dentro del chat había alguien que siempre le pasaba información a alguien, ¿no? Entonces, ese flujo de información también era útil para poder seguir cortando, por así decirlo, o seleccionando a qué grupos tener que arrestar al mismo tiempo, ¿sí? Porque ese flujo de información, o sea, sí. Entonces, vamos a hacer, estamos modelando ahora un grafo dirigido, ¿sí? En donde tenemos flujo de información y queremos agarrar los subconjuntos donde la información circulen entre ellos. Entonces tenemos que arrestar a todos esos al mismo tiempo, porque si no la información va a seguir fluyendo y el aviso del arresto se va a esparcir. Entonces tenemos que coordinar a qué personas arrestar al mismo tiempo. Ahora no es cortarle la comunicación, sino a cuáles arrestar al mismo tiempo. Entonces, este ya es mucho más complicado de sacar así de la galera, incluso es un poquito forzado el ejercicio, pero bueno, entiendan. Lo que vamos a hacer es dar una especie de definición. Queremos agarrar a las células, detectar una célula y arrestar al mismo tiempo, ¿sí? Y es cuando todos los miembros de la misma célula comparten y charlan la misma información, ¿sí? Ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 nodos, perdón, 3 vértices, y A, B y C, A le pasa a B, B le pasa a C y C le pasa a A, ¿sí? De forma indirecta, no, bueno, entonces, bueno, de forma indirecta, todos se comunican entre sí, porque tarde o temprano esa información recircula, ¿sí? Entonces un mensaje que empieza, acuérdense que tiene dirección, puede volver al mismo que le inició, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todos eventualmente les llega la misma información, de forma directa o indirecta. Entonces,
¿Qué piensan ustedes que podemos usar? Estamos como ahora agarrando los algoritmos que vimos en grafos y tratando de explicarlos como un Lego, ¿no? ¿Qué algoritmo piensan que podríamos usar para detectar estas células? Ignacio dice BFS. El tema de BFS. El tema es que ahí no podés detectar que compartan la misma información, me parece. No, no. Acá Felipe dice si es bipartito. El tema de bipartito es que nadie. Puede haber un grafo que no es bipartito y que haya células adentro. Porque por ahí no se puede dividir en dos y tengamos estas células. Bueno, igual esto es muy complicado, así que vamos a seguir. Yo no lo sacaría, siendo sincero. Lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de componente fuertemente conexa, ¿sí? En donde teníamos la definición del componente fuertemente conexa es en un grafo dirigido. Lo que sí tienen que acordarse es cuándo usar, y esto lo hemos tomado, cuándo usar punto de articulación y cuándo usar componente fuertemente conexa. Punto de articulación, tatúenselo solo para grafos no dirigidos. Y componente fuertemente conexa solo para grafos dirigidos, ¿sí? Si en algún momento ponen otra cosa en el parcial, son boletas. Bien, entonces la definición es que tenemos un conjunto de vértices U y B que cumplen la propiedad que para todos ellos que están dentro de la componente fuertemente conexa, se puede ir de U a B y de B a U, ¿sí? Entre todos los vértices que conforman esa componente fuertemente conexa. Puede haber más de una en un grafo, tranquilamente, y lo que vamos a hacer ahora es detectarlas, ¿sí? ¿Cómo la detectamos? Bueno, la detectamos con una yo lo diría parecido al anterior, pero tiene sus diferencias marcadas. Es el mismo recorrido, si podemos sacar patrones comunes, es el mismo recorrido, se recorre de FS, empezamos en un vértice aleatorio, ¿sí? Y lo que vamos a usar como cosa distinta es, siempre vamos a estar apilando en una pila, y después cuando terminó de recorrer, cuando un vértice terminó de recorrer todos sus adyacentes, ¿sí? Si sumas bajo, ahora ya no está contrastando con ningún hijo, está contrastando consigo mismo, ¿no? Si sumas bajo es igual al orden, entonces es una componente fuertemente conexa, ¿sí? Y lo que va a hacer es triggerear protocolo, que es, voy a empezar a desapilar todo lo que esté en la pila, hasta encontrarme a mí mismo, ¿sí? Cuando se encuentra a mí mismo, y obviamente lo desapila, y dice, todos estos que estaban en la pila, incluido yo, somos una componente conexa. Sí, puede haber muchas, pero somos una componente fuertemente conexa. ¿Sí? El código está en el mismo notebook. Si miramos acá dejé varios ejemplos de corridas, ¿sí? Y luego tenemos, bueno, esta es la red posta, la larga, con todo el log de la corrida. Y como siguiente tema tenemos el código de componente fuertemente conexo. Es un poquito distinto, ¿sí? Y lo interesante de ahora es, vamos a seguir con esta onda de orden y más bajo, pero el orden ahora no, la diferencia principal es que el orden ahora no va a venir del padre, sino que simplemente va a ser un contador incremental, ¿sí? Esto, de hecho, fue un error en la primera vez que presentamos este tema en la materia. Continuamos con esa movida anterior de que el orden venía del padre, y lo que nos pasó es que cuando agarró un grafo más complejo, incluso, sí, un grafo más complejo, pasaba que había un bug en el cual el orden no estaba bien y no se detectaba una componentemente fuerte conexa. Entonces, el algoritmo original, el que anda bien, es con un contador incremental, ¿sí? Global en Python es, si lo ven global, duden mucho de las habilidades de programación de esa persona, excepto que sean casos muy raros, por ejemplo, de inicialización, en un web, no sé, yo lo he usado, pero en casos muy particulares donde tenía un recurso como una GPU que la tengo que inicializar, entonces
y se reusa, y hay cosas rarísimas, ahí sí, pero en general si ven esto en un código normal, como en este, por ejemplo, es que el que lo programó no tiene la más pálida idea de cómo son las cosas. En este caso yo lo que hice fue un fix de 2 líneas de código entre la versión original de esto de las primeras veces y esta, y lo dejé así de feo para que ustedes justamente, si lo tienen que usar, lo tengan que mejorar y no copiar copy-paste, por así decirlo. Entonces, básicamente tenemos un contador que se le suma 1 cada vez que hay alguien no visitado, por así decirlo, y vamos a usar el truco de, también de vuelta, lo del robar el más bajo, ¿sí? Ahora vamos a robar el más bajo básicamente sin tener en cuenta lo de el padre. ¿Sí? Bien, entonces empezamos a hacer un recorrido. En este caso, acuérdense, tenemos dirección ahora en el grafo, eso va a ser importante a la hora de saber los adyacentes, hacer todo el recorrido, ¿sí? Y entonces empecemos. Vértice aleatorio, Fede, sumas bajo y orden van a ser 0. Llamo a los adyacentes que tenga, en este caso solo es Martín, ¿sí? Antes que eso, perdón, de llamar a los adyacentes, se agrega Fede, esto es una pila que va a ir creciendo acá, con los nodos que aparecen en el recorrido, ¿no? Entonces, tenemos a Fede y lo que hacemos es empezar a recorrer y llamar a Martín recursivamente. Martín lo primero que hace es, bueno, se calcula su orden en base a lo que le pasan anteriormente, o justo antes de llamarlo, se le asignan el orden, es indiferente esa parte. Su orden es 1, que era el incrementador del anterior, no es del padre, pero bueno, en este caso, la mayoría de las veces va a tener una sensación de que es por el padre, pero en realidad es un coso incremental. Vamos a ver luego un caso que se ve más claramente esto de que el orden no es del padre. Y su más bajo sí es, por ahora, es igual a su orden, ¿sí? Ahora Martín desesperadamente va a tratar de bajar su orden, ¿no? Martín lo que hace después es agrega a la pila de recorrido, se agrega a sí mismo y ahora va a llamar a sus adyacentes. Que en este caso solo es Juan, ¿sí? Juan aparece, su orden es 2, su más bajo es 2 y se agrega a la pila. Luego Juan va a llamar a sus adyacentes, en este caso es Martín, ¿sí? Y acá, acuérdense, no rige lo del padre que antes regía y puede robarse el más bajo de cualquier manera. Entonces, en este caso, Juan dice, epa, tengo un adyacente que tiene más bajo que yo, entonces se lo voy a robar. Entonces ahora el más bajo de Martín es, ahora el más bajo de Juan es 1, ¿sí? Bien. Acuérdense que siempre estoy leyendo cualquier duda en el chat, por favor, siéntanse libres de hacerlo, así podemos interactuar más alegremente. Entonces, Juan termina de recorrer sus adyacentes y se hace la pregunta que todo vértice de la componente fuertemente conexa se hace. ¿Cuál es? Luego de recorrer sus adyacentes, ¿qué se pregunta? Ahora respondo a tu pregunta, Gastón, ¿eh? ¿Qué, qué se pregunta Juan cuando terminó de recorrer sus adyacentes? Juan hizo tipo taca taca, le robé el más bajo, lo que sea, y ahora la pregunta para activar o no protocolo fantasma, por así decirlo. ¿Qué se pregunta? Gastón dice, si su más bajo es igual a su orden. Exactamente, dice, se hace una introspección, va a una montaña budista, se hace introspección y dice, mi más bajo, ¿es igual a mi orden? Y en este caso dice, no, entonces estoy bien, listo, no activo ningún protocolo. ¿Sí? Y entonces termina su iteración. Acá hay una pregunta de Gastón que dice, ¿se apila el nodo al que se va a aplicar DFS de nuevo, no? La respuesta es, no se apila más de una vez un nodo en el recorrido, ¿no? Una vez apilado no se agrega más a la pila. En este caso, por ejemplo, vimos que de Martín fuimos a Juan, y Juan tenía un adyacente que era Martín, ¿sí? Pero no lo agregó de vuelta a la pila, simplemente le robó el más bajo. Así que la respuesta es, si ya está visitado, si ya está apilado, entonces, más que nada si ya está apilado.
Si ya está apilado, no hace falta volverlo a apilar, si no se ha apilado a veces. Y esto lo podemos ver en el código, en el cual primero se chequea si está visitado o no, y eso ya triggerea, ¿no?, la llamada recursiva, pero también se chequea si está apilado o no para robar el más bajo. Eso no lo dije, en la mayoría de los ejemplos que vamos a ver acá, no hay un caso que no esté apilado, pero también se chequea que esté apilado para robar el más bajo, y después hace esto de, básicamente son tres ifs, ¿no? Si está visitado, llama recursivo, si está apilado, le roba el más bajo, y si después de hacer, acuérdense, ya ejecutó todo esto, hace la introspección en el monte, no sé, monte Fishu, y dice mi orden es igual al más bajo, entonces, si pasa eso, entonces hay que activar un protocolo, ¿sí? Y básicamente es un while true horrible que apila todo hasta encontrarse a sí mismo en la pila, ¿sí? Y eso lo agrega toda esa lista en una lista de componentes fuertemente conexos. Bien, entonces continuamos con el seguimiento. Acá Juan termina y lo que va a hacer ahora es pasamos la batuta a Martín. Martín terminó de recorrer sus adyacentes y lo que pasa es que dice, opa, mi orden 1 es igual a mi más bajo, 1. Entonces hay que activar el protocolo fantasma. ¿Cuál es? Empiezo a desapilar hasta encontrarlo. ¿Qué desapiló? Empiezo acá, desapilo Juan. Fuck, lo mando a una nueva lista de componentes fuertemente conexos. Desapilo el siguiente de la lista. Ah, soy yo, listo. Lo agrego a esta nueva componente fuertemente conectada y termino este protocolo. Volvemos al recorrido normal, ¿no? Martín ya terminó porque, si vemos acá, era la última línea de código de lo de apilar esta nueva componente conexa y ya terminó de trabajar con ese nodo, ¿sí? Acá volvemos, la llamada recursiva vuelve al control con Fede. Fede chequea, dice, che, mi más bajo es igual a mi orden y termina la iteración. ¿Eso está bien? No hace nada, Fede, ¿no? O sea, la única componente fuertemente conexa es Juan Martín, ninguna otra más. Acá dice Felipe, ¿no debería agregarlo a una nueva componente fuertemente conexa? Sí, exacto. De hecho, uno de mis primeros errores cuando implementé este algoritmo, cuando lo estaba estudiando, fue que ignoré que un vértice puede ser una componente fuertemente conexa él solo. Entonces, en este caso, Fede chequea que hace el chequeo, que su orden es igual a su más bajo, y se agrega solo, o sea, desapila, activa el protocolo, pero ya al toque sale que es él, y agrega una nueva componente con esa que está solo él ahí adentro. Así que sí. Y la respuesta a Fede pregunta, ¿importa si es raíz o no? No, no importa. Lo que importa en este segundo algoritmo de las componentes fuertemente conexas es el orden igual al más bajo. Es la única condición que activa el protocolo. De hecho, es más, uno podría decir que es más simple de memorizar, ¿no? Es mientras, la canción podría decir, mientras tu orden sea igual a tu más bajo, está todo bien, todo. No, ya la flasheamos, ¿no? Aunque sea por ahí se ríen un poco. Bien, vamos al siguiente ejemplo ya más, ¿cómo es? Heavy. Entonces, lo ponemos al costadito y empezamos. Vamos a empezar con Jorge y elegimos para recorrer de sus adyacentes uno aleatorio. Puede ser Martín, puede ser Dato. Ya tengo que acordarme que eran los nombres porque los abrevio tanto. Tenemos a Camila y tenemos a Haas, ¿sí? Podría elegir cualquiera de esos. Los va a terminar recorriendo eventualmente, pero el recorrido puede quedar una estructura un poquito distinta y los órdenes pueden quedar un poquito distintos. Los componentes fuertemente conexas, luego de cualquier iteración, ya sea cual fuere, son los mismos. Bien, entonces empezamos con Jorge, su orden es 0 y su más bajo es 0, y va a elegir cualquiera, en este caso
perdón, antes de elegir, se apila, acuérdense, siempre es como lavarse las manos después de ir a la calle, siempre se apila antes de llamar recursivamente. Y lo que va a hacer es, empieza con Martín, ¿sí? Le pasa el incremental global del orden y de ahí también sale su más bajo, ¿sí? Orden 1 más bajo 1. Y Martín empieza a recorrer sus adyacentes, que en este caso solo es Juan, si no, no tiene fe porque va para el otro lado, la flecha. Entonces, pero siempre me olvido. Se agrega la pila de Martín, sí, ahora sí llama Juan, con el orden 2 y más bajo 2, porque acuérdense, el orden, esa variable global se incrementa y se pasa. Juan agarra y dice, recorro mis adyacentes. El único adyacente que tiene en este momento es creo que este es Fede. Entonces llama, se apila y llama a Fede. ¿Con qué orden? 3 y su más bajo es 3. Fede ahora tiene dos adyacentes, ¿sí? Podría elegir cualquiera de los dos. Puede ir a Juan o puede ir a Martín. En este caso, se apila primero y después, primero va Juan. ¿Por qué? Porque le pinta. ¿Qué hace acá con Juan? Le roba, muy bien, le roba todo, los patacones, todo. Tal cual. Ignacio dice, le roba. Tengo ganas de. El que dice sí, ya viene diciendo sí anteriormente y le roba el crédito a los otros, tipo con un sí, o es otro y se van turnando. Es como. Tengo que revisar el historia del chat, me causa risa. Bien, empecemos. Le roba sumos 2, ahora de 3 a 2, ¿sí? Y ahí termina de iterar y vamos de vuelta a Juan, ¿no? ¿Correcto? Leo dice nos vamos turnando. Muy bien, me parece muy bien. Mi comentario roba todo. Ok, entendí. Tiene sentido, perdón. En el chat es muy difícil de entender las intenciones del chat. Bien. Leo dice es un for. Mi pregunta es, ¿Fede ya recorrió a Juan y terminó su laburo y vuelve el control a Juan? Sería la pregunta del millón. ¿O tiene un trabajo más que hacer? Falta Martín, dice Nicolás. Exactamente, muy bien. Falta el otro adyacente, dice Ignacio. Exactamente. Acá Felipe dice, sí, porque el orden es distinto del más bajo. Está bien, el orden es distinto del más bajo, pero eso por ahora no hizo esa comparación. Todavía está en el for del principio de todo que está recorriendo sus adyacentes. ¿Sí? El if del más bajo y lo que sea está acá abajo. Por ahora estamos en el for. Y el for de Fede es a Juan y a Martín. Entonces recién hicimos el for de Juan y ahora tenemos que hacer el for de Martín, que sale otro y hace otro robo. En vez de el 2 del más bajo, le roba el más bajo a Martín y ahora se queda con un más bajo en 1. ¿Sí? Entonces Fede encontró otro adyacente cuyo más bajo era mejor que el suyo y se lo robó. ¿Sí? Ahora sí termina de recorrer todos sus adyacentes, ya este for terminó, y se va a hacer la pregunta del millón, es, ¿mi orden es igual al más bajo o no? En este caso sabemos que no, está todo bien y no activa ningún protocolo raro. Ahí sí termina la iteración y volvemos para atrás. ¿Dónde volvemos? Con Juan. ¿Juan qué hace? Sigue recorriendo adyacentes, hace el chequeo del orden igual al más bajo. ¿Qué le estaría faltando? ¿Cuál sería el siguiente paso inmediatamente después de que Fede termina esta llamada? O sea, Fede acá acaba de terminar esta llamada. ¿Qué es el siguiente paso que hace Juan? Chequeo, dice Leo. Eh, Gastón dice, chequea si su más bajo es igual a su orden. De, en realidad, la respuesta es no, falta otra cosita.
y miramos el código, ¿sí? Yo acá, justo en esta, hola, este lo ejecuté. Yo en esta, lo que hice fue, acá, justo en este momento, acá terminó Fede. Este se comenta con... En este momento acá terminó Fede. Y vamos a la siguiente línea. En este caso, Fede es igual a W, ¿no? Y Juan es... Y Juan es B, ¿sí? Entonces lo que va a hacer primero es esta línea de acá, que es, ¿Fede están apilados? Sí. El más bajo de B, o sea, de Juan, ¿es mayor al más bajo de Fede? A ver. El más bajo de Juan, 2. ¿Es mayor al más bajo de Fede? Sí. ¿No? ¿Y qué hace? Bueno, dame el mínimo de los dos y se queda con el mínimo. Entonces, le está robando, Juan le está robando el más bajo a sus hijos. Esto también se mantiene de lo anterior, ¿no? Tranquilamente el padre le puede robar, aunque en este momento ya no hay más padre y esas cosas, pero podemos como verlo de que el padre le puede robar al hijo. Entonces, Juan le va a robar a Fede eso más bajo. Ahora sí, terminó de recorrer sus adyacentes y lo que va a hacer es hacer el chequeo fundamental de, che, mi orden es igual a más bajo, ¿no? Y en este caso va a quedar que no porque es distinto. Zafó Juan, gracias a su hijo. ¿Sí? Correcto, muy bien acá, Ignacio Nicolás. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Martín? Medio que visto lo que pasó con Juan y Fede, acá Nicolás dice, le mira el más bajo de Juan, exactamente. Martín es lo mismo, ¿no? Acá en vez de Fede ahora es Martín, no, perdón. Juan es el W porque estamos llamando y Martín es el B, ¿sí? Y pasa lo mismo, se chequea y se ve que Martín tiene un más bajo que es 1 y el más bajo de Juan es 1 y lamentablemente sería lo mismo hacer el swap o no, en este caso, o sea, el orden no cambia, podría eso ser un mayor o igual, pero hacer el mínimo de dos elementos iguales es lo mismo. Así que lamentablemente Martín va a tratar de robar el más bajo, pero no cambia, ¿no? Sigue siendo 1. Termina de recobrar sus adyacentes y Martín se va a hacer la pregunta, ¿sí? Y en este caso, Martín se declara parte de una componente fuertemente conexada e inicia un protocolo. ¿Sí? Se fija el más bajo Juan, como es igual no pasa nada y después se fija el orden del más bajo. Perfecto, Ignacio, exactamente. Sí. Entonces, inicia el protocolo fantasma y lo que va a hacer es sacar todo lo de la pila hasta encontrarse a sí mismo, ¿no? Empieza a sacar. Saca a Fede, lo pone, saca a Juan, lo pone, saca a Martín, a sí mismo, y lo pone y para. Porque ya se encontró a sí mismo en esta nueva componente conexa. Bien, continuemos. Volvemos a Jorge y Jorge va a seguir iterando, ¿sí? Está ahí solito en la pila por ahora, pero va a seguir iterando a las demás adyacentes, ¿no? Y en este caso agarra a Haas. Haas empieza a iterar, ¿y qué orden va a tener Haas? Esta es la pregunta del millón que les rompe la cabeza. ¿Qué orden tiene Haas en este momento? ¿Qué orden y qué más bajo tiene Haas? 4. Y Felipe dice signo de pregunta. Signo de pregunta no es un número. Podría ser un carácter y tendríamos que ver qué valor int tenga ese carácter en ANSYS, pero la respuesta es 4. Acuérdense porque el orden es un incremental global, ¿sí? Empezó en 0, después en 1, después en 2, después en 3, y el siguiente, cualquiera donde sea que esté, va a ser 4. En este caso, Haas es 4, ¿sí? Si empezaba con Dato, por ejemplo, o con Camila, Dato era 4 o Camila era 4, ¿sí? Y después Haas podría haber sido, si empezaba acá 4, 5, 6, 7, Haas podría haber sido 8, ¿sí? Tranquilamente. Bien. No tienes block. Ah, entendí, perfecto. Incomprobable, no tengo block num. Tendría que después ver si el signo de pregunta es. A mí dice, o sea que el código se tendría que pasar por parámetro, el contador. Bueno, la respuesta es
En C tendrías un puntero que lo aumentás, ¿viste? Es fácil en C. En Python no tenés un puntero, entonces yo lo que hice fue una variable global. Y con esta global decís, che, en algún lado del código hay una variable global llamada esta, y la puedo modificar acá con +1, ¿sí? Y no se pasa. En un código un poquito más prolijo, acá lo que pasaría por ahí es un objeto que adentro tenga, que esté compartido y que tenga adentro un contador, ¿sí? Por ahí. Hay varias formas, pero la respuesta es, si lo pasamos así por llamada recursiva, lo que vamos a lograr, lamentablemente, es pasar el padre, si pasamos el entero directamente. Si pasamos una estructura que nos permite acceder al valor interno independientemente del orden de la llamada recursiva, eso funciona. Bien, entonces empezamos con hash. Hash agarra y llama recursivamente bueno, se agrega en la pila, acordándose de eso, llama recursivamente a S con el orden 5, el más bajo 5, S podría llamar a hash o a Robbie, en este caso, primero antes que nada esa pila, y por aleatoriedad, primero agarró a hash. Y le roba el más bajo, ¿sí? Ahora su más bajo es 4. ¿Sí? No hace nada más que eso. Después llama a su adyacente Robbie y le pasa qué orden y más bajo va a tener Robbie. Esta es una buena pregunta para despejar. 6 y 6, exactamente. No me importa el más bajo de ese en este momento, ¿sí? Era 4, pero a ese nunca le va a pasar esa información a Robbie, ¿sí? Entonces, a ese se le va a pasar el orden. El Robbie es 6 y su más bajo es 6. Robbie va a intentar desesperadamente bajar su más bajo, pero como no tiene ningún adyacente, no lo va a poder hacer. ¿Y qué va a pasar ahora? Estamos parados en Robbie. ¿Termina su iteración y volvemos a ese? ¿O tendría que hacer algo más? Desapilar, dice Ramiro. Exactamente, lo que va a pasar es que Robbie va a entrar en este if y decir, che, mi orden es igual a mi más bajo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Bueno, primero se apila y después se desapila hasta encontrarse a ella misma. Obviamente es solo un elemento, pero queda ahí sola en una componente fuertemente conexa. ¿Sí? Bien. Ahora sí volvemos a S. S chequea si su orden es igual a su más abajo. No es. Volvemos a hash. Hash podemos ver en el grafo no tiene otros adyacentes, ¿sí? Entonces su orden es igual a su más bajo y también activa protocolo fantasma, que básicamente es crear otra nueva componente fuertemente conexa y va desapilando. Desapilamos a S y desapilamos a hash y ahí terminamos. Y eso es una nueva componente fuertemente conexa. Ahora Jorge continúa iterando sus adyacentes. ¿Con cuál podría agarrar? Puede agarrar con dato o con Camila, ¿no? Y agarra dato. ¿Qué orden tiene dato? 7, exactamente, porque acuérdense que el máximo hasta la iteración, muy bien chicos, era 6, más 1, 7, ¿no? Entonces, 7. Dato va a llamar a Matías bueno, Zapila, siempre me olvido de Zapila, llama a Matías con 8, orden 8, Matías, el único que tiene adyacente es Nacho, que lo llama primero Zapila y lo llama con orden 9, y Nacho podría, en este momento, lo único que puede hacer, si no tiene otro adyacente, que llamar a Jorge. No lo llama, no aplica la llamada recursiva a Jorge, pero ¿qué puede hacer? Le puede robar el orden, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, primero apilarse, y después lo que va a hacer es, va para arriba y le roba el más bajo. Perdón, no le roba el orden, le roba el más bajo. Entonces, en vez de 9 de más bajo, se lo pasa a 0, ¿sí? Bien, Nacho termina su ejecución porque esos fueron todos los adyacentes. Chequea que su más bajo sea distinto que su orden, lo es, está todo bien. Y empezamos a volver para atrás en las llamadas recursivas. Que ahí aparece Matías, ¿sí? Y Matías no tiene otro adyacente a quien llamar. Y antes de eso, obviamente, le roba el más bajo a Nacho. Entonces,
El más bajo de Matías ahora es 0. Chequea que terminó de recorrer sus adyacentes, ¿sí? Terminó de hacer todo este código, y ahora lo que va a hacer es simplemente comprobar si su orden es igual a su más bajo. Cosa que no es así. 8 versus 0 es distinto, y entonces termina de recorrer. Volvemos a, ¿qué era Daniel? Dani, voy a decir que era Dani, no me acuerdo. Dato, me estoy olvidando de dato. Eh, Dato le roba el más bajo a Matías y luego hace la misma comparación, que el 0 distinto del 7, ¿no? Su más bajo distinto del orden, ¿sí? O sea, para no entrar al if, no entra y volvemos a Jorge, ¿no? Y ahora Jorge, ¿terminó o continúa? Gracias, Ramiro. Sí, era dato. Sí, sí, sí. ¿Terminó de iterar, Jorge? No, falta, Felipe dice falta Cami, tal cual. Entonces lo que va a hacer es pasar a poner a Cami con orden 10. Acuérdense que el orden sigue incrementándose globalmente, ¿sí? Su más bajo va a ser 10. Cami lo que va a hacer primero es se apila, después trata de ir a los adyacentes. ¿Qué adyacentes tiene? Tiene a Nacho. Adyacente. Oh, plot twist. Empezó con un más bajo altísimo, pero ahora ¿qué va a hacer? Va a ir a Nacho y le va a robar el más bajo. Entonces le roba este 0. Y ahora su 0, su más bajo es 0. ¿Sí? Le robó. Termina de iterar sus adyacentes porque no tiene más. Y hace el chequeo. Che, mi orden es igual al más bajo. No, entonces no soy. No empiezo el protocolo de fantasma. Perfecto, sí, sí, muy bien, Santiago. Bien, volvemos ahora sí a Jorge. ¿Jorge terminó ahora? No, dice Felipe. ¿Qué le falta, Jorge? Tiene que desapilar, dice Felipe. Eh, Santiago dice, se fija si su orden y su más abajo son iguales. Exactamente, o sea, Jorge, de vuelta, ya recorrió todos sus adyacentes, terminó todo este código y ahora se está preguntando esta pregunta que todos los nodos, independientemente de si son raíz o no, lo que sea, todos hacen lo mismo. ¿Y qué hacen? Che, ¿mi orden es igual a mi más bajo? Sí, entonces inicio protocolo fantasma. Entonces, ¿qué es? Empiezo a desapilar hasta que me encuentre a mí mismo. Entonces, saca eh, a Cami, saca a Nacho, saca a Mati, saca a Dato y saca a Jorge. Se encuentra a sí mismo y dice, terminé. ¿Sí? Lo interesante de todo esto es que podemos ver que, por ejemplo, si Jorge transmite la información a Cami, Cami la transmite a Nacho y Nacho la puede transmitir de vuelta a Jorge. Entonces, tiene sentido que eso es una componente fuertemente conexa, porque se puede ir de U a B en todo el aspecto. Cami no tiene conexión directa con Jorge, pero puede pasar por Nacho para mandarle esa información a Jorge. Ese es lo importante de la componente fuertemente conexa. ¿Sí? Y con esto, Chuck Norris pudo ir y detener a los malhechores. Siempre Chuck Norris está. Aparte de ser científico, con el teorema central de Chuck Norris, que no puedes entrar a las primitivas, también, como este, tiene malhechores. Bien, ¿alguna pregunta de este tema? ¿Se perdieron algún segmento? ¿Quieren hacer alguna pregunta del código? ¿Qué quieren saber? Terminé tempranito. Me sobraron 8 minutos. No, no vamos a ver nada más. Ramiro dice, ¿en el parcial se pide el seguimiento de esto? No diría por qué no. Tranquilamente se podría pedir, obviamente, un grafo cuyo tiempo sea razonable. Y estaría bueno, si pidiésemos un seguimiento, estaría bueno que cada vértice tenga su orden su más bajo y que cuando haya un robo, se marque el robo, ¿no? Que quede bien detallado cuáles son las componentes fuertemente conexos, cuáles son los puntos de articulación. Básicamente lo que estuve diciendo yo, cuando pasa un evento importante se anota.
¿sí? Así que sí, tranquilamente podría haber seguimiento de datos. Imagino por ahí carita triste. No, pero es parte del tema. Santiago dice, ¿podemos hacer el seguimiento rápido de cómo sería Nacho si no estuviese conectado a Jorge? Nacho, si no estuviese conectado a Jorge. Ok. Si Nacho no estuviese, vamos a sacar un poco de esto, así. Ahí está. Estamos con Nacho. Nacho apilado, ahí está. Nacho apilado, ¿sí? Y lo que haríamos sería, Nacho, ¿qué adyacentes tiene? No tiene ninguno. Entonces lo que haría es, llega al final de esta partecita del código y dice, che, ¿mi orden es igual a mi de abajo? Sí. Entonces activa protocolo. ¿Y qué es el protocolo? Desapila hasta encontrarse a sí mismo. En esencia es, solo se apila el mismo en una componente conexa nueva. Y si no estuviese, y ahí termina. Después volvemos con Mati, y Mati también se apilaría solo, ¿sí? Porque no pudo robar el más bajo de nadie. Lo mismo con Dato, ¿sí? Entonces cada uno de estos hubiese sido una componente fuertemente conexa individual, ¿sí? Y lo mismo, ahora que lo veo, lo mismo con Cami. Cuando lleguemos a esta parte con Cami, ¿sí? Cami no puede llegar a Nacho, entonces no puede bajar su más bajo y también queda como una componente fuertemente conexa sola, ¿sí? Eh, bien, ¿se entendió? Perfecto, listo. Buenísimo. Como siempre, si no hay más duda de esto, voy a ir cerrando y nos quedamos siempre para cualquier duda que quieran hacer después de la clase. Ok. Listo. Entonces corto la grabación y cualquier duda la seguimos respondiendo después. Adiós.